Hola, hola queridos amigos de Ecumene. Bueno, tengo el gusto aquí de estar con dos amigos muy queridos, muy especiales para mí, también ambos meditadores, ¿no? Muy conectados con la tradición de la oración contemplativa, del silencio, de la meditación. Andrés Trujillo fue el encargado de diseñar el libro El arte de meditar. El tomo 1, pero él diseñó también el tomo 2, el 3 y el 4. Están listitos para publicarse. Y luego tenemos pues el gusto y también el privilegio de tener aquí a Patricio Izaga, director de la fundación de la FOSCE, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Dirigió en su momento la orquesta más importante del Ecuador, la Filarmónica, una de las mejores de Latinoamérica, y con quien realmente tenemos tantas cosas bellas que compartir, ¿no? La música, la meditación, pero una linda amistad, una fraternidad muy hermosa. Así que aprovechamos que estamos aquí para conversar un poquito sobre el arte de meditar. Así que, bueno, cualquiera me puede preguntar por qué le pedí a Patricio que tenga la bondad de hacerme el prólogo del libro, porque él es el autor del prólogo. Pensé que era la persona idónea, primero Patricio, porque, bueno, usted es una persona muy sensible, ¿no? Una persona que se encuentra en cada esquina, ¿no? Hay mucha, se ha cultivado tanto, ha dirigido y, digamos, vibra, se conecta con lo esencial del ser humano a través de la música. Y tuvo la gentileza de leerse los 4 tomos, porque era uno solo, me hizo sus sugerencias. Además, como está acostumbrado a leer partitura musical, de paso, pues, una letra, una puntuación, sugería algún cambio, ¿no? Así que por eso apreciamos mucho la lectura. Pero aparte de esto, Patricio es un meditador, sabe de qué estamos hablando. Así que también lo mismo puedo decir de Andrés, ¿no? Él también medita, escoge con criterio los diseños, así que ahí podremos conversar un poquito para que sepan ustedes que detrás de esto hay mucha pasión, hay mucha sinceridad, mucho deseo realmente de llegar a las personas con un solo objeto, que prueben, que experimenten la práctica de la meditación y vean después los frutos, los resultados. Yo doy mi testimonio aquí de estos frutos en varios libros y ¿por qué? Porque creemos en esto, creemos que la vida puede ser una oportunidad para ser felices, para que sea un paso por la tierra, pero fecundo, ya que es un paso rápido, que dejemos una huellita, no está de más, ¿no? Que sirva al otro. Así que esta es la razón por la que estamos aquí. Patricio, usted leyó los 4 libros. Y yo tengo valores muy generosas de su parte, más allá de lo que escribió en el prólogo. Y claro, lo que le decía, siempre hablamos de esto. Cada uno tiene una mente, un mundo adentro con el cual lee y con el cual percibe las cosas. El arte de meditar, cuando usted leyó, ¿qué significó? Las sensaciones, ¿no? Para usted, no sé, ¿qué quisiera decirnos al aceptar de hacer el prólogo? Bueno, Edgar, la verdad es que fue emocionante, fue un viaje muy profundo, no solamente por tanto conocimiento compartido, sino por todos los campos que usted abarca tan acertadamente, y realmente me impactó el ver la relación que todo tiene con una unidad, ¿no? Entonces usted habla de física, de matemáticas, habla de psicología, habla de estamentos sociales, habla de tantos campos tan diversos y los conecta todos al desarrollo interior, a la parte espiritual, a la meditación, al desarrollo del ser humano. Entonces todo eso a mí me impactó profundamente. Y claro, me sentí honrado de que me invite pues, a hacer el prólogo del libro, y obviamente pues para mí era esencial poder nutrirme de toda la obra suya completa, el arte de meditar de sus frutos, pues para poder yo ser acreedor a un honor tan grande, pues a hacer el prólogo del libro. Entonces la verdad es que me parece que hay un conocimiento hermoso, profundo, es un legado que debe ser dado a conocer eh,
a todas las personas. Creo que lo más esencial, siempre estamos buscando algo y esa búsqueda no está afuera, la búsqueda está dentro. Y eso es lo que usted deja en claro y lo hace ver desde todos los campos, desde todos los puntos. Menciona a grandes maestros, a grandes personalidades, a figuras históricas de distintos campos. Entonces, todo lleva a lo mismo, a que esa esencia está dentro de cada uno. Y se puede expresar de tantas maneras, ¿no? Y lo suyo es expresarlo a través de la música. Así digamos, es. música de altísimo nivel, ¿no? Así es. A usted, Patricio, la meditación, ¿en qué manera le ayuda para que su expresión musical sea más pura, más plena? Yo sé que está toda la formación, ¿no? Usted tiene todos los laureles de formación en las mejores universidades de Estados Unidos, con los mejores directores del mundo. Ha estado en muchos escenarios dirigiendo orquestas en muchos escenarios en el mundo. Es el gestor cultural de música de miles de niños que han pasado por su fundación. La meditación, la práctica de la meditación, ¿qué aporta a esa misión, a esa vocación que usted tiene? Creo que lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que este idioma, los sonidos que transmitimos a través de nuestras bocas, realmente hay tantos idiomas, pero creo que todos ellos en realidad son sumamente limitados. Creo que hay un idioma más sutil, que son las energías, que son las vibraciones, y creo que esas energías nos llevan a conectarnos con esa red cuántica, con ese algo superior, nos llevan definitivamente a buscar a Dios que está dentro de uno mismo y que está en todo, ¿no? Entonces, creo que para mí el hacer música es una misión divina, es algo hermoso, porque es una forma en la que se expresa Dios, se expresa esa divinidad. Entonces, es algo muy importante para mí la meditación, porque justamente es eso, ¿no? Vencer de alguna manera los pensamientos, la mente, y sentir algo más profundo. Fluir con ese mundo interior, ¿no? Ahora, pues, yo justamente le preguntaba antes, ¿no? Usted como director de música está y no está en la orquesta, porque controla, o sea, dirige, vive lo que vive cada uno, pero al mismo tiempo está por encima, porque no puede distraerse en la música dado que dirige. Es digamos, un equilibrio perfecto. Y me parece que la meditación, de alguna manera, está meditando mientras dirige, está fluyendo, está perdido en una contemplación. Qué impresionante eso, porque muchas veces la pregunta es, ¿qué harán alguien meditando una hora? Y si no se medita, si no se está en una contemplación en la dirección, tú te pierdes, creo, ¿no? Sí. O sea, ya no estás dirigiendo desde tu ser, usted dirige desde su ser, desde lo hondo, ¿no es cierto? No desde acá. Es decir, bueno, las dos partes del cerebro deben interactuar con un balance que lleve a un equilibrio importante. Porque, claro, cuando se está dirigiendo, digamos que una partitura es tan compleja, tiene tantos acordes, tantas notas, hay tantos instrumentos, y todos deben estar dentro de la cabeza. Entonces, digamos que hay que tener un control sobre todo lo que está pasando, que ese control está desde que empieza el concierto hasta que uno se salió del escenario, ¿no? Control, control, control. Pero a la par de ese control, a un mismo nivel, tiene que haber una inspiración, tiene que haber algo superior, tiene que haber justamente eso que ocurre cuando meditamos, que es conectarse con algo bello, con algo en lo que uno puede dar un mensaje bello a las personas, ¿no? Compartir amor, compartir, así de sencillo, compartir amor, compartir lo que Dios nos ha, con lo que nos ha coronado a todos, ¿no? Y está dentro de nosotros y compartirlo. En mi caso, pues tengo la bendición de compartirlo a través de hacer música, a través de niños, de jóvenes, y pues justamente
el hecho de que se aprecie esto para mí es muy lindo y pues por eso que tenemos esa amistad especial, siempre nos vemos los tres, con Andrés nos conocemos de años también, él pues es una persona que yo admiro mucho, una persona muy íntegra, muy preclara en sus cosas, así que pues me encanta el hecho de poder compartir, me encanta, es muy especial para mí. Gracias, Patricia. Y quiero aumentar una cosita más, que tal como puse en el prólogo y lo he compartido con amigos, con personas de quienes considero, realmente yo admiro muchísimo el número de conocimiento que usted tiene, realmente no es cualquier cosa, no es algo común, es realmente algo de una importancia muy grande, muy grande. Entonces, a veces uno no alcanza a ver hasta dónde uno podría influir o dar. Yo pienso que la obra suya realmente tiene una condición internacional gigante, indudablemente. Gracias, Patricio. Dios quiera que cumpla su misión, ¿no? Porque al fin y al cabo no es que uno calcula para escribirlo, sino que siente eso que ha decidido, o sea, transmitir aquello que nos ha servido, nos ha hecho felices y que en última instancia viene de Dios, ¿no? Y es el amor, ¿no? De una manera concreta, ¿no? Y como digo, importante de cumplir aquello que sientes que estás llamado a hacerlo. Y ya después del fruto, pues Dios verá hasta dónde llega, ¿no? Este libro es el sexto. De hecho, si es el sexto, hay 3 más, serían 9. 9 libros que venimos diagramando con Andrés, a quien conocí hace 30 años, discípulo del padre Dávila. Y bueno, en 30 años nunca hemos tenido una discrepancia, porque yo confío absolutamente en sus diseños, y él es muy abierto, muy sencillo a cualquier sugerencia, o sea, capta las ideas y más aún las propone. Normalmente vivimos una sintonía. ¿Por qué esa carátula del arte de meditar? Hemos de enseñar los otros libros también. ¿Por qué esta carátula? Bueno, es que iba a decir una broma, pero no había otra. Yo las había hecho todas. Lo que pasa es que mi rol es como de facilitar, ¿no? O mediar entre un contenido y la gente que va a ir a ese contenido. Y quizás el deseo también del autor que tiene algún apego. Así es. Porque yo recuerdo que habré dicho, me gustaría que en este libro, El arte de meditar, haya bastante blanco. Te había dicho esa idea, porque todos los otros libros, la carátula eran llenas de color. Eso me recuerdo. De ahí tú viniste con tu propuesta, que no era solo esta, sino un montón. O sea, mediar un poco entre el lector, el libro y el deseo claro, del autor. Pero esa mediación, si bien trata de canalizar, digamos, las expectativas del autor, también es como conectarse con ese contenido, ¿no? Y facilitarlo, ¿no? Para que llegue al lector, ¿no? Entonces es como un poco ordenar, ¿no? Que se vuelve a veces imperceptible, ¿no? Es decir, uno toma esto y inmediatamente se conecta con el contenido. Claro. Pero mi trabajo está en que no estén las cosas precisamente donde deben estar, ¿no? De tal manera de que haya esa conexión, se permita esa conexión, ¿no? Que resulte natural. Exacto, entonces es como decir, quitar un poco lo que podría estorbar en cuanto a formas o ruidos y quedarse con un poco la esencia del contenido. Exacto. Y es un reto, al menos esta colección resultó un reto poder hacer este trabajo porque es un cúmulo de conocimientos, ¿no? De temas. La meditación propone eso, ¿no? Que el universo está, digamos, diseñado de tal manera de que haya muchas formas de llegar, ¿no? A tener esa contemplación, a esa conexión
y cómo representas todo eso. Todo está conectado. Todo está conectado. Es que el meditador descubre eso. En última instancia, que no hay ningún campo del saber o de la experiencia humana, porque no se trata solo del saber, de la experiencia humana tan diversa, tan variopinta, ¿no? Y que en última instancia en la meditación te sientes que vas a la raíz de todas esas experiencias y encuentras como que todas tienen un centro del cual manan, del cual fluyen, del cual brotan, digamos, y viene la conexión, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, volviendo al trabajo del diseñador aquí, es eso, ir a como a lo esencial, En la esencia. ¿no? Entonces, digamos, en la sintaxis de la imagen, estamos hablando de esas partes básicas, ¿no? El color, la forma, y eso es lo que un poco fui llegando, es decir, formas muy básicas, ¿no? Nada complejo, ¿no? Colores planos para que Así vaya más claridad, más luz. Por eso era importante ese concepto que tú me diste al inicio de que querías que haya blanco, ¿no? Como que el blanco es justamente esa parte en donde nacen todos los colores, pero es el punto de partida, ¿no? En cuanto a luz. Entonces, y llegar a una forma que sea como una rosa, como una flor, ¿no? En donde están integradas todos esos pétalos, que un poco representan todos esos temas del mundo, ¿no? Y encuentran una armonía. Una armonía, se resuelven en el centro. Y se resuelven en ese centro, ¿no? En ese entrecejo, por así decir, ¿no? Porque si tú le abres las portadas, finalmente existe un entrecejo. Así es. ¿No? Entonces, no es una flor que tú puedas encontrar en la naturaleza, pero si tú la ves, lees inmediatamente que es una flor, claro, por sus pétalos. Entonces, esa era un poco la propuesta de que todos esos temas, aunque parezcan de distintos ámbitos de la vida, que no tienen ninguna relación, finalmente convergen, ¿no? Tal vez tejidos por ese juego interesante que tiene la espiritualidad, ¿no? Que está en todas partes. Como la base de todo, ¿no? Uh-huh. Esa que nos pone de hermanos a todos, ¿no? Que valida cada emprendimiento humano, ¿no? Cuando lo haces con entrega total, entonces finalmente estamos hermanados, ¿no? Conectados, ¿no? Sí, chévere, lindo, bonito, primera vez que yo le escucho a Andrés hablar y uno intuye todo esto, ¿no? Cuando él me propuso, me propuso algunas, me gustó esto por la sobriedad. Bueno, ya no recuerdo tanto que íbamos, ¿no? Además tiene paciencia infinita Andrés. Andrés, bueno, hay tantas anécdotas en los otros libros. Alguna vez que terminamos el libro de la India mística, está por ahí seguramente, ahí está. Al final, porque yo no es que soy exigente, sino que soy paciente, digo, no, hay que revisarle y a veces teníamos que empezar de nuevo, ¿no? O cambiarle así. Y cuando ya terminamos, cuando tienes el sentido del humor, me dice, uy, dice, voy a dar una misa de acción de gracia, ya terminamos eso, ¿no? Bueno, ya me liberé. Todavía no la doy, pero es eso, ¿no? Es la paciencia, Andrés, la paciencia. Además te toca porque este trabajo es de mucha paciencia. Déjame revisar algo más, si hay que pulir algo más, ¿no? Siempre se encontraba algo más. Y si no fuera por la amistad, la hermandad que nos une o que sea la misma visión que tenemos de la vida, quizás es imposible trabajar. Por claro, eso 30 años trabajando juntos. Finalmente, cuando uno en este tipo de relación acepta, digamos, un proyecto, tienes que estar de acuerdo con el proyecto. Claro. Porque si no se vuelve algo difícil. Sí, y ahí ya no aguantas tampoco. A ver. Bueno, aquí están los otros libros en la contracarátula, ¿no? Que hemos diseñado con Andrés. Están también los otros tomos, ¿no? Que van a salir. Bueno, los colores además muy lindos, ¿no? De los que vienen. Esperamos este año sacar ya el segundo volumen. Este de aquí habla de la conciencia corporal y de la inteligencia emocional. Cómo la meditación te influye en la conciencia que tú puedes tener en tu propio cuerpo y también
no solo conocer de la inteligencia emocional, sino de alguna manera darnos cuenta que la meditación puede facilitarte que tú puedas manejar tus emociones, ¿no? Más inteligentemente. Bien, bueno, agradecerle a Patricio, a Andrés por estas palabras. No sé, yo podría añadir, a mí lo que me gusta es que como el Evangelio de Jesús, en todas partes yo lo encontraba el Evangelio. Mientras escribí el libro, pero ya lo dijo Jesús, ya está acá, en todo. Si se trata de hablar de flexibilidad, ya Jesús le dijo hay que ser flexible, diferente a los fariseos que son muy cuadrados, muy impecables, pero también implacables a veces, ¿no? Con sus tradiciones, muy rígidos. Entonces yo encontraba eso, siempre me encontraba por el camino del Evangelio. O sea, si ya se hable de psicología, la parte emocional o del cuerpo, siempre encontraba algo el Evangelio. Y esto se va a hacer más evidente en los otros tomos, además, ¿no? El tomo 2 habla de la parte cognitiva, ¿no? El cerebro meditador. El tomo 3, en cambio, te habla de algo de lo que pocos hablan, de la riqueza, de cómo enriquecer la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la verdadera riqueza, ¿no? Y cómo fluir con ella. Y la cuarta me gusta porque normalmente la meditación se la relaciona con los aspectos religiosos, y no es así, es con todo. Por eso yo destaqué los frutos a nivel humano, ¿no? Como la empatía, por ejemplo, el servicio, poco se habla de eso. Y también, evidentemente, con la luz, con la paz que puedes encontrar en la meditación, son los 4 tomos. No sé, Patricio, usted ya le leyó, claro que hace mucho tiempo. Yo recuerdo que aparte de los escritos, usted tuvo palabras muy generosas para conmigo. Abriga un lindo futuro para esta colección de estos 4 tomos. Si tendría que decirle algo a las personas que nos escuchan con relación al mensaje del libro, que en última instancia busca llevar a meditar, ¿qué le diría? Yo les diría que no duden en tener estos libros que son una guía para la vida. Son una guía fundamental para la vida desde todo punto de vista. Entonces, sí, eso sería. No dejen de tener estos libros, realmente es algo que vale la pena porque uno concibe la vida, la familia, las relaciones con una profundidad distinta. Digamos que se retira la neblina y se mira más hacia adentro. Gracias, Patricio. Y Andrés le quería hacer una pregunta, dado que fue discípulo del padre Dávila, con discípulo mío. Con él diseñamos una revista muy importante, Yoga y Cristianismo, cuando yo dirigía la Asociación Escuela de Autorrealización, que es la fundación del padre Dávila, pionero en introducir el yoga en Ecuador, y diría en Latinoamérica, y más aún en un contexto cristiano. Y Andrés, habiéndolo conocido al padre Dávila, después trabajó conmigo en el diseño de la revista cuando yo dirigía esta revista, y él ha leído las obras del padre Dávila, sobre todo La llave de tu reino, concentración y meditación. Un libro inspirado que significó mucho en mi vida. Y bueno, contigo hemos diseñado 2 libros del padre Dávila. Aquí están, lo muestro para quienes no conocen. El primer sí, aquí está el Yoga de los Andes, fue el primer libro que editamos con Andrés. Esto fue ya en el 2003, el padre ya había fallecido. Un libro ya está viejito, como ven. Y el otro que no lo tengo aquí, no lo veo, se llama En compañía de un yogi. Son 2 libros sobre el padre Dávila. Bueno, pero decía, el libro del padre Dávila de la meditación se llama Concentración y Meditación, la llave de tu reino. Tiene, sobre todo en la segunda parte, un enfoque más religioso, cristiano. En la primera parte de concentración, de ejercicio, es impresionantemente vigoroso. Fue muy decisivo para que yo, o sea, a mí me convenció desde cuando empecé a leer. Me maravilló. Yo de eso hablo en el libro En compañía de un yogi, ahí narro esa experiencia. Este libro también es de meditación. ¿Cómo tú desde afuera, conociendo los 2 libros, conociendo al padre Dávila, siendo yo discípulo del padre, tú también, ese fluir, esa conexión entre los 2 libros, porque son 2 libros de meditación, ¿cómo lo miras tú eso? ¿Cómo lo ves? No están en competencia, por supuesto. El padre Dávila era un hombre acrisolado, era un sabio, ¿no? Uno es un discípulo de buena voluntad, nada más, pero también perseverantes en la práctica de la meditación. Somos ya 44 años que venimos meditando y podemos dar también un frutito al escribir este libro. No digo compararlo. ¿Cómo ves esa transición de la llave de tu reino al arte de meditar?
en fin, cómo uno se enriquece, o tienen puntos de comunes, los puntos comunes, ¿cómo lo podría leer ahí? Cuando habiendo sido tú un discípulo del Padre. Bueno, justamente ese es como el resultado de vivir, ¿no?, la meditación, ¿no?, y las enseñanzas del Padre Dávila. Cuando uno las pone en práctica, finalmente va descubriendo o se ve en la necesidad de difundir esa experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, es parte de haberla vivido, ¿no?, las enseñanzas del Padre, y luego transmitirlas o compartirlas. Según la propia vivencia. Exacto. O sea, pasa por la propia experiencia. Exacto. Entonces, tú no Entonces, puedes repetir simplemente, no hacer una copia, porque no. ya Entonces, no seríamos originales. Además. Sí, y entonces es lo hermoso, digamos, de estas enseñanzas, de esta filosofía o de vida, digamos, porque dentro de esos testimonios, porque finalmente un libro viene a ser testimonios de esa vida, ¿no?, de ese compartir, ¿no?, vas dando particularidades, ¿no?, cosas que transformaron tu vida. Sea que lo transmites como un testimonio, ¿no?, como fue el libro de En compañía de un yogi, ¿no?, o un aporte con las técnicas de cómo tú las has experimentado, cómo en tu vida, ¿no?, resultaron, ¿no?, y te abrieron el mundo, ¿no?, o te permitieron vivir ese mundo. Entonces, y así muchos otros discípulos del Padre seguramente tendrán esa invitación, ¿no?, de que de alguna forma van a transmitir, a hacer público, ¿no?, y no necesariamente publicando un libro, sino siendo ellos. Exacto. ¿No?, siendo ellos producto de esa vivencia. Como también tuvo un libro, el Padre Dávila escribió, pues, el Dios vivencial. Exacto. ¿No? Entonces, estás viviendo eso, ¿no?, y tienes que compartirlo, sea pues compartiendo con una persona que necesita justamente esa compañía, siendo tú en tu trabajo, pero siendo auténticamente, ¿no? Creo que la clave es esa. No hacer un libro porque se te ocurra hacerlo, sino porque te sientes llamado a hacerlo, en mi caso, claro, o cualquier otra cosa. Pero tiene que pasar por tu experiencia. Sí, no definitivamente. No puede ser copy-paste. No, claro. O sea, porque ahí estaría el fracaso de ese libro. Estaría el fracaso del libro y el fracaso del maestro, yo diría, ¿ves? Claro. Porque no le dejó al discípulo crecer en su originalidad, en su libertad de creer en su propio aporte. Y tú hablaste de otro discípulo. De hecho, recién acabaste de diseñar y yo hice el prólogo del libro Entrar al Templo del Silencio de nuestro amigo y también condiscípulo del Padre Dávila, Andrés Leone, un médico que ahorita vive en Carolina del Sur, un hombre de mucho talento, de mucho carisma, de muchos dones, un amigo muy querido además nuestro. Ese libro está traducido al inglés, bueno, lo escribió en inglés, ¿no?, está traducido al español. Y lo editaste tú también, mira, lo estoy mirando aquí justamente. Si me permiten, lo mostramos también. Claro. Mire, aquí está la versión español e inglés, ambas editadas también por Andrés. Este es un amigo nuestro, como digo, Andrés Leone, y ahí está, él dice, él es médico, es pastor luterano, es un hombre de muchos atributos, guía la meditación cristiana, entrar al templo del silencio. También es trabajo de Andrés. El diseño, la diagramación, muy hermosa además. Aquí está Andrés, nuestro amigo. Y él en cambio me pidió a mí que le haga el prólogo. Así que para mí es un terreno conocido. No me y habla de lo mismo. De lo mismo. O sea, en el buen sentido de que son las técnicas, ¿no? Las técnicas, las recomendaciones y la experiencia de haber vivido con él, de haber sido discípulo del Padre. Pero lo llevó a su vida. A su vida. Y desde ahí lo comparte. Y de ahí lo comparte. Ya después de muchos años, ¿no?,
lo comparte porque vio pues que esto le ha transformado, Ayudado. ¿no? Le ha ayudado, le ha hecho mejor ser humano, ¿no? Exacto. Y entonces aflora, ¿no? De manera Entonces, natural. Sí. él pues tiene la habilidad el don, digamos, de la palabra también, entonces pudo escribir un libro. Pero vuelvo y repito, hay muchos caminos, muchas formas, ¿no? Para que esta meditación pueda hablar, ¿no? Y esto es importante, quizás ya terminando, porque quienes nos escuchan y se interesan por la meditación sepan que no se trata de creer en algo que estamos diciendo que está escrito, se trata de que llevando a la práctica aquello que nosotros hemos practicado por 40, 30, 45 años, también puede dar sus frutos en la vida de cada persona, pero respetando su temperamento, su personalidad, sus conocimientos, su historia de vida, ¿no es cierto? Y se va a florecer, pero en su propio terreno. No tiene que ser algo artificioso. En esto yo quiero subrayar solo lo siguiente, ¿no? Yo lo que admiré del padre, lo que así pero rotunda concretamente, era que él era un sacerdote católico, y en esa época además, ¿no? Nacido en 1910, que se abrió con inteligencia a toda la enseñanza mística de Oriente, pero nunca se enajenó. Tú veías un occidental, un sacerdote, un hombre sobrio, y era maravilloso. No apelaba a nada que fuera culturalmente extraño. Él era yoga. No era un entendido en yoga. Era un yogi, alguien que realmente encarnaba todos los valores de un místico de oriental sin tener ningún aditamento externo que fuera. Eso es maravilloso, porque son personas auténticas, sinceras, muy sobrias, y eso enamora. Porque si algo llama de, quizás ahora no, ahora está en boga más bien lo que deslumbra, los ropajes, si no tienen una barba grande o un turbante, como que no son yogis. El padre Dávila era él, ¿no? Despojado. Yo cuando yo lo miraba, ¿cuántas veces viví 15 años en su casa? Caminaba como una persona muy sencilla, iba a la ferretería, iba al veterinario con sus perros, nunca con poses, nunca vendiéndose, más bien atraía. Eso, por ejemplo, eso fue la impronta más profunda que a mí me dejó. Y eso es lo que yo no siento ese riesgo, ¿no? De ir por ahí por el mundo mostrando un personaje que a la postre no eres tú. Y además que no es lo que te hace feliz, sino ser tú. Entonces, cualquier meditador que sepa que le interese, nunca va a dejar de ser él. No va a dejar, se va a enriquecer. Y en tantos campos, en tantos campos. Así que sería interminable. Y justamente los libros fueron escritos para eso, para insinuar por lo menos en cuántos campos uno puede crecer meditando. Bueno, yo quería agradecerle a Patricio, que está aquí porque le estamos celebrando atrasados el cumpleaños además. Y ha sido una oportunidad de compartir de toda la tarde. Y con Andrés me veo más frecuentemente, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad de que estamos juntos para hablar de algo que en un momento determinado nos tuvo involucrados, muy conectados, así. Con Patricio también hay una historia de amistad muy linda. Él hizo el prólogo del libro Junto a la Muerte. Bueno, habrá ocasión de hablar también del libro Junto a la Muerte. Maravilloso prólogo también. Y tuvo la bondad también de estar en el lanzamiento del libro, en Mr. Book, ahí en uno de los centros comerciales de acá. Muy bien, no sé si que aquí terminamos. Gracias. Y bueno, salió un poquito largo, pero creo que era la oportunidad de hablar al respecto. Ya no sé. Muy bien. Gracias, Edgar.